Y esta mañana extraordinaria ya tenemos la presencia de Matilde Band, que viene a presentarnos su primer material discográfico, No Make Up. Bienvenidos, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. ¿Cómo estamos? Muchas gracias. Bien. Súper bien, muy contentos de estar aquí. Eso nos Emocionados. encanta. A ver, Matilde, cuéntanos, ¿por qué Matilde Band y en qué momento surge esta propuesta musical? ¿Por qué Matilde Band? Su micro nada más, Matilde, para que nos escuchemos. Yo aquí tengo. Aquí lo traes el tuyo. Ok, perfecto. No te preocupes. ¿Por qué Matilde Band? Porque yo me llamo Matilde y yo soy la vocalista y somos una banda, entonces Matilde Band, por eso surgió el nombre. Y nosotros nos formamos en septiembre del 2013 y grabamos nuestro primer disco apenas el 15 de enero, que es este. Aquí está. Eso. Se llama No Makeup y lo pueden encontrar en todas las plataformas digitales como Matilde Band, No Makeup. Y somos un grupo de 10 músicos. Nadie sobrepasa los 25 años de edad y tenemos canciones en español, francés y en inglés. Ese disco tiene 11 temas muy buenos que van desde canciones muy melancólicas y sentimentales hasta canciones donde puedes encontrar mucha felicidad y energía y canciones donde puedes encontrar fuerza y enojo. Entonces es un disco muy variado y muy agradable de escuchar y muy interesante. Ahora, ¿por qué el título, No Make Up? ¿Por qué? Bueno, el título es porque nuestra música se trata de ser muy fieles a nosotros mismos. Entonces, No Makeup es que no tiene maquillajes. O sea, aparte de la parte técnica de que no tiene afinaciones, no tiene ediciones, no arreglamos nada, todo lo practicamos nosotros para que saliera muy sincero. En la parte también de componer y etcétera, también somos muy sinceros con nosotros mismos, no queremos encajar en ningún género, no queremos como quedar bien con nadie, etcétera. Queremos ser muy fieles a lo que somos y a lo que queremos que suene nuestra música. Ahora, los temas, ¿de qué hablan ustedes? ¿Qué les gusta realmente que las nuevas generaciones de entre 19 y como es 25 años realmente escuchen? Pues mis letras se basan mucho en experiencias propias, como en traumas o cosas fuertes que me han pasado y quiero como Sacar. exteriorizar y resolver, ¿no? Y también muchas veces nada más escribo como al aire y yo cuando leo lo que escribo me doy cuenta como pues que inconscientemente ahí voy dejando como huellitas mías de mi pasado, de estos traumas, de estas felicidades. Y pero también hablamos tratamos de dejar un buen mensaje a la gente que nos escucha, recordarles que mientras más unidos estemos y más nos apoyemos, más grande y rápido y padre vamos a crecer. Ahora, ¿qué tan fácil es trabajar entre tantos hombres, tú solita, estar con ellos, Wow, trabajando en la buena reunida? pregunta. Porque no debe ser fácil, ¿verdad? No es fácil. Ay, Aunque muy consentida, eso renuncio. sí. Ay, no, Aunque muy consentida, sí, Matilde, ¿no? ¿O no? Sí, no, es padre, o sea, yo siempre, pues, no sé, siempre he estado rodeada de muchos hombres, como que se me facilita mucho. La Pues soy una comunicación. persona muy simple, ¿no? Bastante sencilla, entonces, dentro de lo que cabe, claro. Pero son chicos muy buena onda, muy sencillos también, entonces, tenemos buena comunicación. Eso nos encanta. Oigan, ahora también ustedes, como nueva generación de músicos, también están generando lo propio. No se están esperando a que alguien los lleve, los promueva, además. Ustedes producen, ustedes, pues obviamente también hacen la musicalización, también hacen las ventas y en tan poco tiempo han logrado tener un arrastre bastante interesante y tal vez el caso que este fin de semana se van a presentar en Sala Corona, ¿no? Sí, somos una banda 100% independiente, pero también 100% profesional. Nosotros hacemos todo, desde el diseño, escogemos cómo queremos que se vea el disco, producimos nuestros propios eventos. Hace un mes, bueno, menos de un mes, hace unas 3 semanas producimos esta gira en alrededor de 35 ciudades de todo México. Y bueno, fue una experiencia increíble organizar tantos eventos y tantos conciertos. Y ahora viene este concierto en la Ciudad de México el 1 de octubre, que también es producción nuestra, con nuestra música y todas nuestras ganas y nuestro corazón. ¿Cómo va a estar conformado este show? ¿De dónde a dónde van a ir? ¿Van a invitar algunas bandas? ¿Van a estar ustedes solos? ¿Cómo va a estar? Nos va a abrir un chavo que se llama Paulino Monroy, que es bueno, amigo ya. nuestro, que canta muy padre. Y después, pues nuestro show, este show que preparamos desde hace un buen rato con muchísimas ganas y muchísima calidad para todos ustedes. Así que no duden en venir y comprar sus boletos, están a la venta en Ticketmaster, así que nos vemos el 1 de octubre en el Sala Corona. ¿Cuánto va a durar este concierto? Dura aproximadamente como 2 horas nuestro show. Es un show que llevamos planeando unos 6 meses
y que te va a llevar por todo un viaje emocional, te va a hacer llorar, te va a hacer reír, te va a hacer sentir que estás flotando, te lleva por todos lados y es imposible que no te pegue, te llega muy duro lo que hacemos y la gente sale diciendo que fue una experiencia mágica, muy distinta a lo que estás acostumbrado. Pues muchísimas gracias, señor. Les agradezco, Gracias a Martín ti. Devane, el próximo 1 de octubre en Sala Corona. Muchísimas gracias y bien.